El viento helado azotaba las calles de Nueva York con una ferocidad despiadada. Marta tembló al sentir el frío atravesar su viejo abrigo, tan desgastado que apenas ofrecía protección. Caminaba con pasos vacilantes, hundiendo la barbilla en el cuello de su abrigo, como si eso pudiera resguardarla del invierno implacable. A estas alturas, el sufrimiento se había convertido en su compañero constante, la pobreza, la soledad y la interminable búsqueda de trabajos temporales solo para costearse un plato de comida caliente. Pero a pesar de todo, nunca dejó que la miseria apagara la luz de su bondad. Marta vivía en un pequeño apartamento ruinoso, con paredes agrietadas y un viejo calefactor que apenas funcionaba. Cada mañana, sin importar el clima, se aventuraba a las calles con la esperanza de encontrar trabajo limpiando casas o lavando platos en algún restaurante del barrio. La mayoría de las veces, recibía miradas de desprecio o indiferencia. Otros días, la echaban antes de que pudiera explicar lo desesperada que estaba por ganar unos cuantos dólares. Pero Marta nunca se rendía. Una tarde particularmente fría, después de horas de caminar sin éxito, se dejó caer en una banca de la plaza. Sus dedos entumecidos apenas podían cerrarse en un puño dentro de sus guantes rotos. Miró a su alrededor, personas bien abrigadas pasaban junto a ella sin prestarle atención, ocupadas en sus propios asuntos, ignorando su existencia. Una punzada de tristeza le oprimió el pecho. ¿Cuánto tiempo más podría seguir así? De repente, un aroma familiar la sacó de sus pensamientos. Giró la cabeza y vio a través de la ventana de un pequeño café. En el interior, una familia reía alrededor de una mesa mientras compartían una cena caliente. La visión le trajo recuerdos de un pasado lejano, cuando su vida era diferente, cuando tenía un hogar cálido y una familia con quien compartir las noches de invierno. Pero esos días habían quedado atrás, perdidos en un mar de desgracias que la habían llevado a donde estaba ahora. Marta se frotó los ojos, ahogando las lágrimas antes de que pudieran rodar por sus mejillas. No podía permitirse el lujo de la debilidad. Se puso de pie con dificultad y retomó su camino, repitiéndose a sí misma que, de alguna manera, encontraría la forma de seguir adelante. Lo hacía todos los días. Pero en el fondo, un miedo creciente se aferraba a su corazón, ¿y si esta vez no encontraba una salida? Pero aquel día, mientras Marta caminaba por la acera en dirección a una cafetería en busca de algún trabajo, algo llamó su atención. En un banco del parque cercano, una niña de no más de 7 años estaba sentada sola. Su abrigo de diseñador y sus zapatos relucientes sugerían que provenía de una familia adinerada, pero su rostro surcado por lágrimas y su expresión de angustia contaban una historia completamente diferente. Marta dudó por un breve instante, pero su instinto de protección fue más fuerte. Se acercó con cautela y se inclinó un poco para no asustarla. «Cariño, ¿estás perdida?», preguntó con suavidad. La pequeña sollozó y levantó la vista con ojos enrojecidos. «No encuentro a mi niñera», balbuceó entre hipidos. «Estaba conmigo, y de repente desapareció». El corazón de Marta se encogió. Una niña sola en una ciudad como Nueva York era vulnerable a todo tipo de peligros. Rápidamente se arrodilló frente a ella y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «No te preocupes, mi amor. Vamos a encontrarla, ¿de acuerdo?», dijo en tono calmado. «¿Cómo te llamas?». «Paula», susurró la niña, limpiándose las mejillas con el dorso de la mano. «Paula, qué nombre más hermoso», respondió Marta con calidez. «Yo soy Marta. ¿Recuerdas el número de teléfono de tus papás?». Paula negó con la cabeza y volvió a sollozar. «Solo sé el nombre de mi papá. Se llama Samuel Quintana». Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. El nombre le resultaba demasiado familiar. Su mente tardó unos segundos en procesarlo hasta que lo recordó: Samuel Quintana, el multimillonario y director ejecutivo de Quintana Enterprises. Lo había visto mencionado en los periódicos, en las noticias. Un hombre conocido por su imperio empresarial y su exorbitante fortuna.
Miró a la pequeña con sorpresa y luego desvió la vista a su alrededor. ¿Cómo era posible que la hija de un hombre tan poderoso estuviera sola en un parque sin ningún tipo de protección? Algo no cuadraba. El viento sopló con fuerza, revolviendo los rizos dorados de Paula. Marta, ignorando el frío que la calaba hasta los huesos, le sostuvo la manita con ternura. «Está bien, Paula. No te preocupes. Voy a ayudarte a encontrar a tu niñera, y si no la encontramos, nos aseguraremos de que vuelvas con tu papá». La niña asintió, aunque sus ojos seguían reflejando miedo. Marta sabía que el tiempo era crucial. Nueva York podía ser despiadada, y si alguien con malas intenciones notaba que Paula estaba sola. No quería ni pensar en esa posibilidad. Inspiró profundamente y se puso de pie, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para protegerla. Lo que Marta no sabía era que aquella decisión cambiaría su vida para siempre. Marta jamás habría imaginado que, en medio de su lucha diaria por sobrevivir, terminaría cruzándose en el camino de la hija de Samuel Quintana. Pudo haber llevado a Paula directamente a la estación de policía más cercana, lo lógico en una situación así. Sin embargo, al ver el miedo reflejado en los ojos de la pequeña, dudó. Conocía demasiado bien la frialdad de la ciudad, su indiferencia ante el sufrimiento ajeno, y la idea de dejar a Paula sola en un lugar desconocido le resultaba insoportable. Se inclinó con ternura y le tendió la mano. «Ven conmigo, cariño», susurró. «Juntas encontraremos una solución». Paula vaciló por un momento, pero finalmente deslizó sus pequeños dedos en la mano de Marta, aferrándose a ella con la misma desesperación de quien se aferra a la única certeza en un mar de incertidumbre. Era un refugio improbable, una combinación extraña de dos mundos opuestos, pero en ese momento, ninguna de las dos tenía otra opción. Marta llevó a Paula a su modesto apartamento. No era ni remotamente parecido a la lujosa mansión a la que la niña estaba acostumbrada. Apenas un espacio diminuto con paredes desgastadas, un viejo colchón sobre una estructura de madera, una mesa pequeña con dos sillas desparejas y una estufa antigua que luchaba por calentar el ambiente. Paula recorrió el lugar con la mirada, sin decir nada. Marta notó cómo sus ojitos escudriñaban cada rincón, quizás comparándolo con lo que conocía. «No es mucho, pero es cálido y seguro», dijo Marta con una sonrisa, tratando de que la niña se sintiera cómoda. Paula no respondió de inmediato. Se acercó lentamente a la mesa y pasó la yema de sus dedos por la superficie de madera, como si tratara de asimilar lo que estaba viviendo. «Aquí. Aquí huele a pan», murmuró con timidez. Marta soltó una risa suave. «Hice un poco esta mañana. No es nada especial, pero si tienes hambre, puedo calentarlo para ti». Paula sintió con una pequeña sonrisa, la primera que Marta le veía desde que la encontró. Mientras preparaba algo para que comieran, Marta no podía dejar de pensar en lo extraordinaria que era aquella situación. ¿Qué diría Samuel Quintana si supiera que su hija estaba en el hogar de una mujer que no tenía ni para pagar la renta del próximo mes? No lo sabía, pero una cosa era segura: la vida de ambas estaba a punto de cambiar de formas que ninguna de las dos imaginaba. Marta hizo todo lo posible por hacer que Paula se sintiera cómoda. Aunque su hogar era humilde y carecía de lujos, quería que la niña sintiera un poco de calidez y seguridad. Puso a calentar un poco de sopa en su vieja estufa y sacó una manta limpia del armario. «Toma, cariño, esto te ayudará a sentirte mejor», dijo con ternura mientras le entregaba a Paula un tazón humeante. La pequeña tomó la cuchara con manos temblorosas y probó un sorbo tímido. «Gracias», susurró con voz suave, sin levantar la vista. Marta le dedicó una sonrisa cálida. «Es importante ayudarnos unos a otros, mi amor. Cuando no tienes nada, la bondad es lo único que puedes dar sin reservas». Paula la miró en silencio por un momento, como si tratara de comprender el significado de esas palabras. Luego asintió levemente y siguió comiendo con más confianza. Cuando la noche cayó sobre la ciudad, Marta acomodó a Paula en su cama,
arropándola con el mayor cuidado posible. Se sentó junto a ella y, sin pensarlo demasiado, comenzó a tararear una suave melodía. Era una vieja canción de cuna, la misma que solía cantarle a su propia hija, antes de perderla en un accidente automovilístico años atrás. El recuerdo golpeó su corazón con la misma fuerza de siempre. Un dolor silencioso, constante, que nunca había desaparecido del todo. Cerró los ojos por un momento, tratando de ahogar la tristeza en su pecho. Paula, ajena a la tormenta de emociones que se desataba en el interior de Marta, se acurrucó bajo las mantas y, poco a poco, sus párpados comenzaron a cerrarse. «Buenas noches, Marta», murmuró la niña con voz adormilada. «Buenas noches, mi amor», respondió ella, acariciándole suavemente el cabello. Marta permaneció sentada junto a la cama durante un largo rato, observando el rostro tranquilo de Paula mientras dormía. La extraña sensación de estar reviviendo algo perdido la envolvió. Era como si el destino le estuviera dando, de alguna manera, una segunda oportunidad. Pero en el fondo, sabía que esto no podía durar para siempre. Tarde o temprano, tendría que enfrentarse a la realidad. Paula tenía una familia que debía estar buscándola desesperadamente, y cuando la encontraran, su breve compañía llegaría a su fin. Lo que Marta no sabía era que, cuando ese momento llegara, su vida daría un giro que jamás habría imaginado. Al observar a Paula dormir plácidamente, Marta sintió un calor en el corazón que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La presencia de la niña le había devuelto una sensación que creía perdida, el sentimiento de cuidar a alguien, de ser necesaria para otra persona. Pero sabía que no podía aferrarse a esa sensación. Paula tenía una familia, y lo correcto era devolverla a ellos. A la mañana siguiente, con una determinación inquebrantable, Marta tomó la mano de Paula y se dirigió con ella a la estación de policía más cercana. Sabía que ahí podrían ayudar a localizar a sus padres y asegurarse de que estuviera a salvo. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de cruzar la puerta, el sonido de neumáticos chirriando contra el pavimento las hizo detenerse en seco. Una caravana de elegantes camionetas negras frenó bruscamente frente a ellas. Antes de que Marta pudiera reaccionar, las puertas se abrieron de golpe y un hombre alto y de porte imponente bajó apresuradamente. Su traje perfectamente entallado y su expresión severa irradiaban autoridad. «Papá», gritó Paula con alivio antes de soltarse de la mano de Marta y correr hacia él. El mundo de Marta pareció detenerse mientras observaba la escena. Samuel Quintana, el magnate cuya fortuna llenaba titulares, se arrodilló al instante y envolvió a su hija en un abrazo desesperado. Su rostro, normalmente frío y calculador en las fotos de los periódicos, se suavizó mientras inspeccionaba a Paula con preocupación. «¿Estás bien?», preguntó con voz tensa. «¿Dónde has estado?». Paula señaló a Marta sin dudarlo. «Ella me cuidó, papá. Es muy buena». Samuel Quintana levantó la mirada y fijó sus ojos en Marta. Su expresión cambió al instante. La examinó de arriba abajo con una mezcla de evaluación y desconfianza. Su ropa desgastada, su postura humilde, su evidente fragilidad, todo en ella contrastaba con el mundo al que él pertenecía. Por un momento, el silencio entre ambos fue abrumador. Luego, su voz resonó con firmeza. «¿Quién eres?». La pregunta, cargada de desconfianza y autoridad, hizo que Marta tragara saliva. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a alguien que no solo tenía poder, sino también la capacidad de aplastarla con solo una palabra. Pero lo que no sabía era que este encuentro inesperado estaba a punto de cambiar el destino de ambos. Marta sostuvo su mirada con firmeza, sin apartarse ni un solo instante. «Solo soy alguien que encontró a su hija y se aseguró de que estuviera a salvo», respondió con sencillez. Samuel la estudió en silencio por un momento, como si intentara descifrar quién era realmente aquella mujer que había cuidado de Paula en su ausencia. Finalmente, asintió con la cabeza, pero su expresión aún mostraba el peso de la angustia que había soportado.
No tienes idea de lo que has hecho por mí, dijo con voz grave. He buscado por toda la ciudad. Si algo le hubiera pasado. Su voz se quebró por primera vez, apenas un matiz en su tono controlado, pero suficiente para que Marta entendiera la profundidad de su desesperación. Por un instante, el poderoso empresario dejó entrever algo más allá de su imagen de hombre de hierro, el miedo de un padre al borde del abismo. Marta simplemente asintió. Es una niña dulce. Cualquiera con un poco de corazón habría hecho lo mismo. Samuel la observó con atención, como si no terminara de creer en la sencillez de su respuesta. Estaba acostumbrado a un mundo donde cada acción tenía un precio, donde la ayuda no se ofrecía sin esperar algo a cambio. Y, sin embargo, aquí estaba esta mujer, una extraña, que había protegido a su hija sin pedir nada. En ese momento, tomó una decisión que alteraría el curso de ambas vidas. Samuel Quintana era un hombre acostumbrado a manejar el poder y la riqueza, a resolver problemas con dinero y contactos. Pero aquella vez, el destino le había demostrado que no todo se podía comprar. Lo que aún no sabía era que Marta estaba a punto de convertirse en alguien mucho más importante de lo que jamás hubiera imaginado. En ese instante, de pie ante la mujer que había protegido a su hija sin esperar nada a cambio, Samuel Quintana sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: humildad. No pediste nada a cambio, murmuró, más para sí mismo que para ella. Marta le dedicó una sonrisa suave, sin rastro de resentimiento ni segundas intenciones. La bondad no es una transacción, señor Quintana. No damos para recibir, damos porque es lo correcto. Las palabras de Marta golpearon algo profundo dentro de él. En su mundo de acuerdos millonarios y contratos inquebrantables, donde todo tenía un precio y cada gesto llevaba consigo una intención oculta, había olvidado que no todo en la vida se trataba de pérdidas y ganancias. Entonces, la pequeña Paula levantó la mirada y tomó la mano de su padre con firmeza. Papá, ¿podemos ayudarla? Ella me ayudó a mí. Samuel bajó la vista a su hija y luego volvió a observar a Marta. Por primera vez, vio más allá de su ropa gastada y su apariencia humilde. Vio a una mujer con una fortaleza que no se medía en riquezas, sino en algo mucho más valioso: su corazón. Sí, dijo con decisión. Podemos. Se giró hacia su asistente, un hombre de traje impecable que había permanecido en silencio a su lado todo el tiempo. Averigua dónde vive, qué necesita. Hizo una pausa. Algo en su interior le decía que esto no era solo una cuestión de retribuir un favor. Miró nuevamente a Marta, encontrando en sus ojos una calidez que no había visto en mucho tiempo. Si me lo permites, continuó con cautela, me gustaría ofrecerte un trabajo. Marta parpadeó, sorprendida. ¿Un trabajo? Sí, afirmó Samuel con seriedad. Cuidaste de mi hija como si fuera tuya. Quiero a alguien como tú en mi hogar. Podrías ser la cuidadora de Paula, o, si prefieres otro tipo de puesto, puedo arreglarlo. Marta lo miró en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. El hombre más poderoso que había conocido en su vida le estaba ofreciendo una oportunidad que jamás habría imaginado. Y, sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que aceptar ese ofrecimiento significaría mucho más que un simple empleo. Sería el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. No permitiré que tu bondad quede sin recompensa, afirmó Samuel con determinación. Marta sintió como un nudo se formaba en su garganta. Llevaba años luchando por sobrevivir, acostumbrada a días fríos, a la incertidumbre de no saber de dónde vendría su próxima comida. Nunca esperó que la vida le diera algo más que dificultades, mucho menos que un simple acto de bondad cambiará su destino de una manera tan inesperada. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero no de tristeza, sino de algo que había olvidado cómo se sentía: esperanza. Marta aceptó el trabajo, aunque todavía le costaba creer que todo esto fuera real. En cuestión de días, su vida dio un giro completo cuando fue recibida en la imponente mansión de los Quintana.
Por primera vez en años, tenía un empleo estable, un techo seguro y algo aún más valioso, personas que realmente se preocupaban por ella. Sin embargo, adaptarse a este nuevo mundo no fue fácil. La mansión Quintana era un universo completamente distinto al suyo. Techos altos, muebles lujosos, pasillos interminables. Todo a su alrededor parecía sacado de una revista. A pesar de la calidez con la que Paula la recibía, Marta no podía evitar sentirse fuera de lugar. Los empleados la miraban con curiosidad, algunos con amabilidad, otros con cautela. No era común que alguien como ella, con su pasado humilde, llegara a formar parte de la casa del hombre más influyente de la ciudad. Pero lo más desconcertante de todo era Samuel Quintana. Había algo en el que la intrigaba. No era solo su presencia imponente o su forma de hablar con autoridad. Había momentos en los que, cuando pensaba que nadie lo veía, su mirada se volvía más suave, casi melancólica. Como si, detrás de su imagen de magnate poderoso, hubiera un hombre con heridas invisibles. Marta se preguntaba qué secretos escondía aquel hombre, y por qué sentía que, de alguna manera, sus destinos estaban entrelazados. Lo que aún no sabía era que este nuevo comienzo traería consigo no solo estabilidad, sino también emociones que jamás había imaginado experimentar de nuevo. Más que un trabajo, una familia con el tiempo, Marta encontró algo que nunca esperó, una familia. Paula la adoraba con la pureza e inocencia de una niña que había encontrado en ella no solo una cuidadora, sino una figura materna. La pequeña la buscaba en cada momento del día, aferrándose a ella con un amor que Marta no había sentido en mucho tiempo. Y Marta, sin darse cuenta, empezó a sanar a través de ese cariño, llenando con la risa de Paula el vacío que había habitado en su corazón por tantos años. Pero no solo Paula había cambiado. Samuel, siempre reservado, comenzó a verla con otros ojos. Al principio, se decía a sí mismo que solo era gratitud, una apreciación genuina por lo que Marta había hecho por su hija. Pero con cada día que pasaba, se daba cuenta de que era más que eso. Marta no era como las personas con las que solía rodearse. No buscaba su dinero, no intentaba impresionarlo, no tenía un interés oculto. Era simplemente ella. Auténtica. Bondadosa. Un recordatorio viviente de que la vida no se medía en riqueza, sino en humanidad. Una noche, mientras Marta arropaba a Paula y le acariciaba suavemente el cabello, la niña la miró con ojos somnolientos y una ternura infinita. «Te quiero, Marta», susurró con una voz cargada de amor y confianza. Marta sintió un nudo en la garganta. No pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, le respondió con un beso en la frente. «Yo también te quiero, mi niña». Lo que Marta no sabía era que Samuel estaba parado en la puerta, observando la escena en silencio. Su mirada se quedó fija en la mujer que había transformado su hogar, no con dinero ni con lujos, sino con algo que él mismo había olvidado, calidez y amor genuino. Por años, Samuel había creído que el dinero era la fuerza más poderosa del mundo. Que con suficiente riqueza podía proteger a su hija, comprar seguridad, controlar su destino. Pero ahora, viendo a Marta y Paula juntas, entendió lo equivocado que había estado. El verdadero poder no estaba en la fortuna que había acumulado. Estaba en el amor. En la forma en que Marta, con su sola presencia, había devuelto la luz a sus vidas. Y por primera vez en mucho tiempo, Samuel Quintana sintió que su mundo estaba a punto de cambiar, de una manera que jamás había imaginado. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Lo que comenzó como un simple empleo para Marta se transformó en algo mucho más profundo. En la mansión Quintana, encontró no solo estabilidad, sino amor, propósito y un hogar. Paula no podía imaginar su vida sin ella. A donde fuera, Marta estaba ahí, con su sonrisa cálida y su abrazo reconfortante. Y Samuel, sin darse cuenta, comenzó a depender de su presencia más de lo que jamás hubiera esperado.
Pero con el tiempo, la línea entre empleador y empleada se volvió borrosa. Ya no era solo gratitud lo que Samuel sentía por Marta. Había algo más en su mirada cuando la observaba en los momentos más simples, cuando reía con Paula, cuando tarareaba una canción mientras cocinaba, cuando se quedaba en la biblioteca con un libro entre las manos, perdida en sus pensamientos. Una noche, después de haber leído un cuento a Paula hasta que la niña se quedó dormida, Marta salió de la habitación y encontró a Samuel esperándola en el pasillo. Había algo diferente en su expresión, una vulnerabilidad que rara vez dejaba ver. «Quiero agradecerte por todo lo que has hecho», dijo en voz baja. «No solo por Paula, sino por mí». Marta frunció ligeramente el ceño. «¿Por ti?». Samuel suspiró y pasó una mano por su cabello. «Antes de que llegaras, pensaba que mi vida estaba completa. Tenía éxito, poder, dinero, pero no tenía esto. No tenía el calor de un hogar. Y me doy cuenta ahora de que lo que realmente importa, no se compra». Marta sintió que su corazón se aceleraba. «Samuel, no tienes que decir nada», la interrumpió él suavemente. «Solo quiero que sepas que desde que entraste en esta casa, todo ha cambiado. Y no quiero imaginar un futuro en el que no seas parte de él». Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Durante años, había vivido con la certeza de que la felicidad era algo fugaz, algo reservado para otros. Pero ahora, aquí estaba, con un hombre que había derribado sus propias barreras para decirle algo que no esperaba escuchar. En el silencio de la noche, compartieron una mirada cargada de significado. No había promesas apresuradas ni palabras innecesarias. Solo la certeza de que, de alguna manera, sus caminos se habían cruzado por una razón. Y aunque ninguno sabía con certeza qué les depararía el futuro, si sabían algo, el destino les había dado una segunda oportunidad. Juntos, estaban dispuestos a aprovecharla. Fin. ¿Qué creen que pasó después entre Marta y Samuel? ¿Su relación evolucionó más allá de la amistad? Déjenme su opinión en los comentarios. Y si les gustó esta historia, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para más relatos llenos de emoción y enseñanzas. Nos vemos en la próxima historia.